Pronto llegamos al final de esta serie, que seguramente tendremos que retomar de vez en cuando, ¿verdad? Porque se nos olvidan las cosas. Somos así los humanos, nos olvidamos de las cosas. Pero es bueno recordarnos las cosas, es bueno meditar sobre ello, ¿verdad? Y hablar de la familia, hablar de todo lo que corresponde a nuestras relaciones con los demás. Es tan importante, ¿verdad? Y la Biblia nos habla mucho de eso. Hoy vamos a hablar, yo no sé, ¿cuántos hombres hay aquí? Verdaderos hombres, ¿eh? ¿Verdad? Hombres, ¿eh? ¿Ok? Bien. No sé de estos hombres cuántos son padres, pero les voy a decir una cosa a todos los hombres esta mañana. Este mensaje va directa, empieza por ustedes, después va también sobre las mujeres también, ¿ok? Pero es ante todo para los hombres que se atreven a escucharlo. La vez pasada hemos hablado que tenemos que ser artesanos de, por lo menos 3, ¿se acuerdan de ello? ¿Está bien? Artesanos de paz, sí. Y yo les invito a todos ustedes a que consulten de vez en cuando estos mensajes que están en nuestra página web y la puedes encontrar, que se llaman Yo y mi casa. Y estamos ahora hablando de la última meditación sobre la familia. Y cuando hablamos de última cosa, siempre dicen, bueno, pues voy a decir lo más importante, porque si no, por lo menos que les quede esto. Y lo voy a decir especialmente a los hombres, pues que los hombres son responsables, los primeros responsables en el hogar, en la casa, en la familia, incluso en la sociedad. No es que quiero ser machista, pero tenemos que decir que Dios nos ha otorgado papeles y responsabilidades. Y la responsabilidad a los hombres es enorme y es muy específica y muy concreta. La Biblia nos enseña eso. No es que la mujer no las tenga, claro que sí que las tiene, y muchas veces son muy similares. Y desgraciadamente muchas veces la mujer tiene que responsabilizarse de las cosas que son de hombres, según la Biblia, ¿me entiendes? Papeles de hombres, y la mujer se responsabiliza y lo hace lo mejor que pueda, pero no está fabricado para eso, y los hombres fuimos fabricados para tener una responsabilidad muy concreta que vamos a ver esta mañana, porque yo creo que al terminar esta serie de mensajes, hemos empezado, yo no sé si se acuerdan, pero seguramente no se acuerdan, pero el primer mensaje que hemos hablado sobre esto era destinado a las mujeres, que era el Día de las Madres, ¿no? Entonces, hablamos de la familia y hablamos de la responsabilidad y del papel de la mujer, así que les invito a que vayan a buscarlo en internet y ver lo que se dijo entonces. Pero para construir una familia, un matrimonio, se necesita, obviamente, amor. Hablaremos de eso también. ¿Cómo comunicar amor? Hemos hablado que tenemos que ser artesanos de paz, obviamente, pero hoy vamos a hablar un poco más sobre este tema de amar como nuestro Padre Celestial nos ama. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros? Y lo tenemos en la Biblia y lo tenemos que descubrir. Desgraciadamente, tantas personas en este mundo no conocen y no saben cuánto les ama Dios. Y si tú no lo sabías, te lo quiero decir esta mañana. Dios te ama. Dios es amor y Dios te tiene en su corazón. Cual sea tu posición, tu manera de ser y tu condición, Dios te ama personalmente. Y eso, puedes decir amén, sí, está bien, que esto es una cosa muy específica, ¿no? Un amor, cuando hablamos de amor, no es un amor que es más que un sentimiento fisiológico, ¿no? Que yo te amo porque me siento atraído, ¿no? Y humano, que nos atrae los unos a los otros, que es bonito, pero que tiene sus variaciones, ¿no? Cuando hablamos del amor en el sentido bíblico de las cosas, lo podemos ver, vamos a ver un texto en Tesalonicenses, porque la carta a los Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, es una carta muy específica, donde Pablo se refiere a sí mismo como una persona que ama, al igual que el Padre. Y si queremos saber cómo los padres, o los padres ideales, podemos decir, o los verdaderos padres, deberían de amar, ¿verdad? Tenemos que analizar este texto y lo vamos a ver esta mañana. Habla de fe, de esperanza,
y del amor. El amor ágape, el amor que proviene de Dios, un amor que es difícil, es imposible de fabricar nosotros, pero que tenemos que recibir y así podemos dar. Y Dios está dispuesto continuamente en darnos y hacernos ver y entender su amor, la dimensión de su amor, el amor que está en medio de la fe y de la esperanza. Yo tengo fe, recibo amor de Cristo en mí, entonces me llena de esperanza para lo que viene después. Este mundo que necesita tanta esperanza, ¿verdad? Es necesario que lo conozca. Es lo que nos explica Pablo en su carta a los tesalonicenses. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oración. Pueden imaginar un poco cuando Pablo escribe eso, es que realmente lo siente, ¿no? Dice: yo hago mención de ustedes en mis oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y vuestra firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. Esta no es la primera vez que se menciona un conjunto de estos tres aspectos de la vida espiritual. También son enumerados en Romano, en Corintios, en Gálatas, en Colosenses, Hebreos y la primera carta de Pedro. Nos habla de estas tres palabras extraordinarias que muchas veces hemos predicado sobre eso, no quiero volver a ello, pero simplemente tenemos que ver que Pablo nos habla de eso. Evidentemente la iglesia naciente creía que la combinación de la fe, de la esperanza y del amor es la que produce la condición de mayor madurez espiritual. Una persona que crece espiritualmente empieza a profundizar sobre estas tres palabras. Esta congregación exhibía, o sea, la congregación de los de Tesalónica, exhibía una labor fundamental en el amor. Es interesante notar que en esto tampoco encontramos un punto en común con nuestro concepto del amor. En nuestra cultura el amor es mayormente un sentimiento hacia los demás, ¿verdad? En la iglesia de Tesalónica, sin embargo, el amor era un compromiso, algo que tengo que hacer y tener. Los creyentes entendían que habían sido llamados al amor, llamados a amar. Como hijos de Dios, yo soy llamado a amar. Es increíble. Y entonces, esto es un compromiso. Al igual que ser agente de paz, la vez pasada hemos hablado de eso, Dios nos llama a ser agente de amor también. Un amor como Dios nos amó, porque fuimos amados y porque hemos resentido este amor, porque hemos descubierto este amor, no podemos hacer otra cosa que de amar. Sí, hay una incongruencia total de decir, Dios me ama, pero yo te odio. O sea, no tiene pies ni cabeza, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, muchas veces lo decimos y sentimos esto, ¿no? Entonces es importante que entendamos eso. En el hogar, en nuestro entorno hogareño, o sea, nuestra familia, el primer responsable de llevar esta tarea de ser un agente de paz, pero a hoy ser un agente de amor, ¿a quién le corresponde? Pues le corresponde al hombre y al marido y al padre. Por eso les dije que esta mañana iba primeramente sobre ustedes. Es interesante de saber eso. No es que la madre no tiene que amar, obviamente que sí, ¿verdad? Pero quizá que es casi más natural en la madre que en el padre. Sin embargo, el padre verdadero es el que, siendo amado por Dios, va a poder amar. En el capítulo 2 de los primeros Tesalonicenses, versículo 11, va a decir Pablo esto: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. O sea, Pablo se compara a un padre, y casi un padre perfecto, ¿no? Un padre que exhorta, que alienta, que implora, al igual como debería de ser todos los padres, con sus hijos y con la gente.
Me diréis esta mañana en paréntesis que quizás hay muchos hombres aquí que no son padres todavía. Yo voy a decir que a nivel espiritual, todos los hijos de Dios tienen que ser padres. Son padres espiritual y deben de ser padres, así que va para todos ustedes, ¿de acuerdo? No digan, bueno, yo no tengo hijos, entonces me puedo dormir tranquilo. No. ¿Ah? Entonces va también para ustedes, ¿de acuerdo? Y dice así, que sepamos, Pablo no tuvo hijos físicos, que lo sepamos. Pero era él un padre espiritual, ¿estáis de acuerdo? Y las instrucciones y el ejemplo que nos da sobre lo que tenemos que ser como padres son importantes y vamos a ver 4 de ellas fundamentales esta mañana. Tenemos que declarar aquí que cada hombre está llamado a ser un padre. Que tengamos hijos físicos o no, somos llamados a esta tarea como hijos de Dios. La pregunta es, siendo cristiano de 10, de 20, de 30 años, no lo sé, los hay aquí, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Quiero dijo de 40, casi 40, ¿no? Podemos preguntar, ¿acaso soy un padre para alguien? Espiritualmente hablando. Es decir, ¿acaso soy un punto de referencia, un ejemplo para alguien? Es lo que deberíamos de ser, ¿sí o no? Y yo voy a decir una cosa, el valor de una comunidad cristiana no consiste en el número de personas que asisten, sino en que haya en sus senos hombres de referencia, padres espirituales. Así que Pablo nos da 4 marcas de un verdadero padre extraordinario, vamos a llamarlo de esta manera, un padre verdadero extraordinario. Y Pablo se identifica y dice, así tenemos que ser. Y vamos a ver. Si leemos 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 7, dice así. Dice, primero, la primera cosa que tiene que hacer un padre verdadero es expresar sus afectos de manera constante. Expresar de manera natural y constante su afecto hacia sus hijos. Dice así, no buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. De repente Pablo se compara a una madre, fíjate. Es decir, si bien el hombre tiene derecho de imponer autoridad, pero su elección, su decisión va a ser actuar con dulzura, como una madre que cuida a sus hijos. Y Pablo trae un concepto totalmente nuevo en cuanto al machismo reinante de la época y de nuestra época también, ¿verdad? En la época era peor todavía, la mujer era totalmente desconsiderada o inferior, pero los hijos eran ignorados también. Así que la posición del hombre estaba total, ¿verdad? Era el hombre que reinaba y nada más. Y algo que chocaba totalmente con la cultura de la época es leer estas palabras. Y también la leemos en nuestra época y ¿quién nos pueden enseñar y decir las feministas? Cuando leemos así, ¿verdad? Encontramos realmente que el cristiano tiene 2000 años de adelante sobre el feminismo actual. El cristianismo, ¿estamos? ¿Por qué? Porque el cristianismo no pone rangos. Ya no hay mujer ni hombre, dice la Biblia, ¿verdad? Todos estamos igual delante de Dios. Ahora tenemos papeles diferentes, que es otra cosa, pero no somos inferior o superior. Eso la Biblia siempre lo ha dicho y lo dice siempre. Ahora, otorga papeles diferentes que corresponden a cada uno, que eso es otra cosa. Lo que actualmente los feministas y quieren confundir a las personas. Así que vemos estar dispuesto, en lugar de ejercer la autoridad, de declarar su afecto, no solamente predicar el evangelio, sino estar dispuesto
en dar su vida por ellos, dice el versículo 8. Dar su vida por ellos. Leemos, ¿sí? Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados, dice ahí. Ve un poco con qué actitud Pablo se refiere a los cristianos de Tesalónica. Los líderes de la época estaban fríos, estaban distantes, y los hombres debían mostrar su virilidad siendo fríos y distantes. Pero Pablo muestra una actitud totalmente opuesta que rompe con todos estos moldes de la época. Y muchas veces de la nuestra también. No era tampoco la manera de ser de Pablo. Él mismo había sido educado, había recibido esta cultura del machismo sobre él, ¿verdad? Pero eso lo recibió del Espíritu Santo, que rompió todos estos moldes en su interior, que rompió toda actitud machista en su interior, y vemos que es un Pablo totalmente diferente. Un Pablo que va a ser atento, afectuoso con sus hijos, con la gente en general. Y no es tarea exclusiva de las madres, naturalmente, es tarea del hombre, obviamente. Estoy convencido que el hombre tiene un papel diferente que la mujer, lo repito, somos iguales en importancia, pero diferentes en nuestras funciones. Pero tenemos que romper este estereotipo de que los hombres vienen las palabras de autoridad, de disciplina, y que las mujeres las palabras de amor y de afecto. Se le otorga este papel al hombre de ser autoritario y a la madre de ser amante, ¿verdad? Y la Biblia rompe con estos estereotipos. Si no, el hombre también tiene que ser amable, tiene que ser afectuoso, tiene que demostrar y dar gestos de afecto. Los padres cristianos son excepcionales. ¿Sabéis por qué? Porque son preparados de manera constante en expresar su amor, expresar su afecto de manera casi extravagante a sus hijos y a las personas. Quizás no has recibido manifestaciones de afecto físico de tus padres, de tu padre o incluso de tus padres. Y yo no sé si ustedes se atreven a reflexionar y a pensar y a imaginar y ver y volver a vuestra infancia y decir, wow, ¿cómo eran mis padres? Una vez tuvimos un culto de hombres, una reunión de hombres, y estaban todos los hombres, y dije una cosa, dije, bueno, a ver si cada uno explica y nos describe a su padre. Hay descripciones que eran espantosas, de verdad. Nos quedamos todos ahí y todo el mundo terminó llorando. Era un buen grupo de hombres, pero todo el mundo hablando de su padre, y dice, wow, 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 y empezaban todo el mundo ahí sacando el pañuelo. Porque sí, le tenían cariño, pero reconocían que no habían recibido lo que hubieran tenido que recibir. Muchas veces. Esta palabra de consuelo, palabra de amor, palabra de ánimo. ¿Verdad? Así que quizás no has recibido manifestaciones de afecto físico de tu padre, o incluso de tus padres, y quizás te cuesta expresarlos ahora. Pero el Espíritu Santo quiere romper eso en ti. Quiere trabajar en tu corazón de tal manera que ahora vas a poder expresar tu amor, dar abrazo a tus hijos, a tu esposa, a la gente, sin reparo, sin estar bloqueado. ¿No te gustaría? ¿Verdad? Saben, todos los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, los profesores estarán de acuerdo conmigo. La salud mental y afectiva de los hijos proviene en gran parte de las manifestaciones en palabras y en gestos de afecto que han recibido en el hogar. Y en particular por la del padre. Así que la primera marca de un padre excepcional, de un padre extraordinario, es que expresa su afecto. Hay cientos de versículos donde Dios expresa su amor para con nosotros. La Biblia está repleto de enseñarnos a un Dios que ama y que nos abraza espiritualmente y continuamente. Nos sentimos
abrazado por nuestro Padre Celestial. Cuando entendemos eso, primero podemos decir que Cristo y Dios suplen todas nuestras necesidades de afecto. Si no has recibido nada de tus padres, sepas que en Cristo lo recibe todo. Eso es una primera cosa. Y sana tus relaciones con tus padres. Los entienden, saben que ellos tampoco han recibido nada de sus padres. Y ha sido una especie de rueda que ha continuamente girado en torno al rechazo. Fueron rechazados de cierto modo, no del todo, pero de cierto modo. Y entonces terminan en lo mismo y hacen lo mismo con sus hijos. Y sus hijos van a hacer lo mismo con sus hijos. Pero Cristo viene y rompe todo eso. Amén. Y nos abraza y nos da cariño, nos da la posibilidad de ser afectuoso y de ser amantes de nuestros hijos y de expresar nuestro cariño hacia ellos. No es algo tan natural, pero viene a ser natural cuando el Espíritu Santo nos posee literalmente, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. Así que hay cientos de versículos que nos expresan el amor de Dios hacia nosotros. Pablo en la primera Tesalonicenses 2 nos da una enseñanza práctica de cómo expresar su amor. Dice ahí, siempre damos gracias a Dios, versículo 2. Recordando las cosas buenas, versículo 3. Ver lo que pueden llegar a ser. ¿Qué significa eso? Primero, dar gracias a Dios. Los hijos necesitan saber que damos gracias a Dios por ellos. Son un regalo de Dios. Fíjate de eso, ¿no? Tus hijos son un regalo de Dios. Cual sea lo que están haciendo y cómo están y cómo son un regalo de Dios. Entonces tienes que dar gracias a Dios continuamente por ellos. Ellos necesitan saber que son regalos de Dios para ti. Se lo dice de vez en cuando. Expresar su amor y afecto incluso cuando son adolescentes. A veces es difícil, ¿verdad? Pero es quizás el momento más donde necesitan oír que les queremos. Amén. Sí, segundo, dice ahí, recordar las cosas buenas, versículo 3. Dice ahí, recuerdo las cosas buenas de ellos. Es decir, decirles las cosas buenas. Es muy importante. Siempre les echamos en cara lo que no va, ¿eh? Lo malo que son, lo malo que te comportas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no le decimos las cosas buenas? Dice, es que hay pocas. No, pero sí, son regalo nuestro, amado por nosotros, y Dios tiene planes para ellos, y son extraordinarios. Y así para todas las personas, ¿verdad? Tenemos que ser así. Ver lo que pueden llegar a ser, el versículo 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Fíjate, Pablo está proyectando lo que son los tesalonicenses y dice que empiezan a ser ejemplo ellos para todos los demás. Nosotros podemos pensar también sobre nuestros hijos que un día serán ejemplo para los demás. Y Dios va a hacer esta obra en ellos, igual que la tiene que hacer en nosotros. Amén. Así, el corazón de un niño es como un recipiente que debe de ser rellenado cada día de un agua fresca de expresiones de amor y de afecto. Todas las mañanas, reúnete con tus hijos y exprésale tu amor y tu afecto. En una reunión, un pastor contó esta historia. Habiendo recibido de su padre todo menos afecto, se prometió amar y expresar su afecto a su hijo. Dijo, yo voy a ser diferente, que yo lo que no he recibido lo voy a dar a mi hijo. Y desde pequeñito le dijo, y se acercó al niño y le dijo, si tuviera que elegir entre miles de niños, es a ti que elegiría para ser mi hijo. Y le decía eso mirándole a los ojos, todas las mañanas, cuando era chiquitito. Era muy fácil de decir, ¿verdad? Pero cuando tiene 10 años, también era fácil, ¿verdad? Pero cuando tiene 15 años, es otra cosa. Y le repetía eso siempre, continuamente.
Más tarde, desgraciadamente, este niño viró totalmente, se dejó arrastrar por los amigotes y tal, empezó drogas, no sé qué, tal, terminó en la cárcel. Y cuenta este pastor, este padre, antes que pastor, el padre, que iba a visitarle a la cárcel y detrás de los barotes le miraba a los ojos y decía, si tuviera que elegir entre miles de hijos, te elegiría a ti, porque tú eres mío. Y empezaron a caer las lágrimas, el hijo y tal, y después un día se salió de la cárcel, y un día, después del juicio, después de que había pasado su tiempo en la cárcel, por fin se convirtió, encontró al Señor, fue liberado de todas sus trabas, y entonces dio gracias a Dios, también por el amor de Dios que había recibido. Y lo interesante es que después se casó, también sirvió al Señor como pastor más tarde, y un día su padre fue a visitarle a casa de ellos y tenía un hijo pequeñito, y la sorpresa fue que cuando subió para ir al baño, de repente oyó al padre en la habitación de su hijo pequeño que le decía, si tuviera que elegir entre miles de niños, te elegiría a ti. Y entonces el abuelo se le derritió, entendió que la lección había llevado su fruto. Expresar nuestro cariño, nuestro amor hacia las personas. Expresar constantemente nuestro afecto es la primera cosa que Dios quiere enseñar. Padre extraordinario expresa su afecto. Segundo, son valientes para establecer límites y corregir y disciplinar. Segundo punto. Dice, son valientes, ¿no? Es decir, se atreven a poner límites a las cosas, a sus hijos, y a corregir y a disciplinar. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a sernos muy amados. ¿Qué significa eso? Así como dice, exhortar, les hemos exhortado, como padres les hemos alentado, les hemos implorado, incluso dice el texto en versículo 11 y 12, ¿son estos? Bueno, los padres extraordinarios entienden que el equilibrio que hay entre estas dos cosas, el afecto y la disciplina. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Tiene que ser el afecto completo, pero también la disciplina completa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos dónde están los límites. No tratamos de decir simplemente al niño, hijo, eres bueno, eres valiente, eres extraordinario. Es corregirle también. Y no es corregirle solo. Es decirle también y mostrarle afecto. Aquí hay un equilibrio entre las dos cosas, ¿me entendéis? No se pregunta a quién corresponde la responsabilidad de enseñar valores a sus hijos. ¿A quién le corresponde enseñar a tus hijos que tienen que ser cortés? Que tienen que saludar a las personas. Que tienen que respetar a su madre y a su padre. A ser bien educado. Y tantas otras cosas. ¿Le corresponde a sus amigos? ¿Le corresponde a los profesores del colegio? ¿Le corresponde a sus abuelos? Obviamente, ¿a quién le corresponde? A los padres. Y al padre primero. ¿Ok? Enseñarle a no ser vago. Enseñarle el valor del dinero. El valor de la puntualidad. Palabra extraordinaria. ¿Recordáis esto? Es muy difícil de enseñar la puntualidad si tú no eres puntual. Y llegas siempre tarde a la iglesia también. Enseñarle la obediencia a tus hijos si tú eres desobediente en todo. Buscar un equilibrio entre el amor constante y la disciplina también constante. En ser bien educado. La naturaleza pecadora está en vuestros hijos. ¿No lo sabíais? La naturaleza está dentro de vuestros hijos. ¿Eh? En este pequeño ser que acaba de nacer, tan bonito,
y pronto la expresará de 1000 maneras, y los padres cristianos lo saben, son conscientes de ello y tienen que corregir estas tendencias, tienen que exhortar, tienen que animar, tienen que implorar incluso y alentarles a hacer lo bueno. Hay una actitud y una responsabilidad de los padres tremenda sobre los hijos, ¿entendemos? Y me gusta este eslogan de Hazte Oír que dice: déjanos los padres a educar a sus hijos, a nuestros hijos. No son a ustedes los que tienen que educar. Es nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces que tomemos nosotros esta responsabilidad de verdad. No hay semáforo verde en la vida de tus hijos, sino luces amarillas también y rojas. Es como los semáforos. Hay cosas que hay que decir: está en verde, adelante, hazlo. Y hay otras que decir: ten cuidado, y otras que decir: prohibido. Y el niño tiene que saber lo que significa. Y el niño, la persona, tenemos que aprender lo que significa verde, rojo y amarillo. No hay destino sin disciplina. Y el proverbio dice así, justamente en el capítulo 22, versículo 15 y 19, dice: la necedad está ligada al corazón del niño. La gente dice: no, eso es tan bonito, ¿cómo es posible? La Biblia dice: la necedad está ligada a su corazón. Nace con la necedad encima. ¿Cómo vamos a decir eso tan bonitos son, verdad? Pues sí, hemos nacido todos así, necios. ¿Ah? Y la vara de la disciplina la alejará de él. Y dice el versículo 19: para que tu confianza esté en el Señor, te he instruido hoy a ti también, Padre. Wow. ¿Ah? Así que entendemos, es tremendo. La necedad o la locura está impresa en el corazón. Solo la disciplina la alejará de él. Los padres extraordinarios saben que no todo está abierto a la discusión, al diálogo. Hay momentos donde hay que corregir, poner límites, sin ejercer violencia, obviamente, pero sí hay que disciplinar. Los padres extraordinarios saben que los gritos de hoy no es justo, no es así, y los niños que patean y que pelean y que no sé qué tal, si son corregidos un día serán transformados en un gracias papá por lo que me has dicho cuando yo era pequeño y adolescente. Para ello hay que dar consigna clara: a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, cuándo haces tus deberes, tus tareas en el hogar, a qué hora regresas a casa, etcétera, etcétera. Explicar por qué de estos límites también. Pero estar conscientes de que no seremos entendidos. Tú le explicas eso a un niño y dices: no, tú no puedes hacer eso por tal razón, y sabes que no va a entenderte. Entonces, da igual, le has explicado, y le explicará otra vez, pero no desiste en corregir y en poner los límites, incluso si no las entiende. Las entenderá un día. Explicar también las consecuencias. Las consecuencias, porque todos nuestros actos tienen consecuencias, ¿no crees? Tanto positiva como negativa. Nuestros hechos tienen sus consecuencias. Y el problema número uno de este mundo es que los que hacen fechoría no pagan las consecuencias. Vimos gente que están robando millones y millones, y van mediodía a la cárcel y salen como entraron. Y el otro que robó no sé, un paquete de café, no sé, de repente le cae 2 años. Es así. Todo está al revés en este mundo, ¿verdad? O cuando le dices a tus hijos: si haces eso, ya vas a ver lo que va a pasar. Y como nunca ves lo que pasa, lo sigue haciendo. Hemos aprendido a conducir según las limitaciones de velocidad, ¿verdad, señores? Hemos aprendido porque un día nos han multado. ¿Ah? Porque un día nos cogieron la policía y nos han multado. Yo fui 2 veces ahí hace 2 años atrás, y saliendo de la autopista pone 80 y después un poquito 60, y la carretera está con la moto.
salgo por aquí, y hace 2 años atrás, 2 veces me pillaron. Y aseguro que ahora salgo de aquí, qué aburrido, a ver si llego un día. Aprendemos por qué hay consecuencias, ¿sí? Y a los niños también hay que aplicar las consecuencias. Si no, nunca van a aprender eso. Así que la autoridad la tenemos que hacer cumplir, la disciplina la tenemos que hacerla cumplir y hacerles ver la consecuencia, ¿no? Y es así, con continuidad y equidad, es decir, aplicar las consecuencias siempre y para todos iguales. No hay privilegio para ser hijos o hijas. A veces, no, es que a mi hermana no le dices lo mismo, ¿no? En fin, entendemos que eso, un padre extraordinario da afecto, pero es valiente para establecer límites. Tercer punto, son conscientes de la importancia del tiempo y del ejemplo que dan a sus hijos. En el capítulo 1, capítulo 2, perdón, dice así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confía el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabra lisonjera, ni con pretexto para lucrarnos. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Saben ustedes, el ambiente cultural en el que vivimos hay que tener una buena carrera, unos buenos estudios ante todo. No hay empresas en el mundo que dan premios a los padres por estar con sus hijos. No hay bares que a ciertas horas de la noche dicen, hay padres aquí que vayan a su casa, que hay niños y mujeres que les están esperando. ¿Habéis oído este mensaje? Nunca lo oí, ¿verdad? No tenemos que agradar a los hombres, tenemos que tomar nuestras responsabilidades. Pablo habla de un combate muy a la orden del día, justamente, agradar a los hombres o agradar a Dios. Hacer lo que Dios dice o hacer lo que los hombres te empujan a decir y a hacer. No tener que vivir más, tenemos que vivir más simplemente. Otros no se casan, ¿saben? Porque casarse cuesta dinero. Entonces viven juntos pero no se casan. Porque ya es que no tenemos dinero, o no tenemos el piso, o no tenemos la lavadora, o no tenemos no sé qué. Hay hombres que no quieren tener hijos porque tienen miedo de tener que vivir más simplemente. Ya no voy a tener hijos porque me va a costar. ¿Me va a costar? Así que entendemos eso, ¿no? Teniendo así un gran afecto por vosotros, dice el versículo 8, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, pues llegaste a sernos muy amados. Compartir nuestra propia vida. Si tú eres un padre correcto, serás dispuesto a compartir tu propia vida, tus propios bienes. No hay predicaciones y enseñanzas sin tiempo, sin sacrificio para los hijos. Dar su vida significa ante todo dar tu tiempo por ellos y para ellos. Apartar tiempo para estar con ellos. Y si hay una cosa que echo de menos y que volvería a hacer si tendría que hacer, es justamente eso. Daría más tiempo a estar con mis hijos de pequeños. Porque hasta el propio servicio dentro de la iglesia nos quita tiempo. Y nos obliga a muchas cosas, porque queremos en definitiva, y nos aparta de tener el tiempo que tenemos que dedicarle a ellos. Hay un vídeo que quiero pasar, que seguramente lo hemos visto, o lo habéis visto, o lo he pasado, no lo sé, pero bien, es un entrenador de baloncesto de Lituania que le hacen una pregunta. Espero que podréis ver la traducción, porque habla en lituano. Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu, Taip. tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek?
O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime? Pusfinalis? O kam jisai yra svarbus? Kuriai? Tu matei kiek žiūrovų? Svarbu? Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį. En internet, en YouTube, porque fue una sorpresa para todo el mundo que haya contestado de esta manera al periodista que le quería un poquito, dice, ¿por qué no lo has reñido a este hombre? Era imposible, tenía una responsabilidad. Entonces el entrenador, de justa manera, dijo, su responsabilidad, hay una responsabilidad mayor, es la de estar con sus hijos y de ver este nacimiento. Así que nos enseña el tiempo, ¿verdad? Los momentos, hay que elegir los momentos y dice ahí Pablo también, para terminar, dice, vosotros sois testigos, versículo 11, también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El tiempo y también el ejemplo. ¿Qué ejemplo damos? Ya hemos hablado de ello en otras predicaciones, de ser un ejemplo. Nada más impacta la vida de nuestros hijos que de ser ejemplo para ellos. Ellos quizás no se acordarán de todas las palabras que les hemos dicho, quizás no se acordarán de muchas cosas, pero guardarán una imagen del ejemplo que les hemos dado marcado en sus vidas, indiscutiblemente. Y dice Pablo, fuimos irreprensibles delante de vosotros, nos comportamos con vosotros como creyentes, de verdad. Con vosotros los creyentes nos hemos comportado realmente como debe de ser. Podemos preguntar, ¿qué tipo de ejemplo le damos a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le expones a tus hijos? Porque tu ejemplo expone a tus hijos. Y para terminar, simplemente recordarles, tienen confianza porque conocen el compromiso de Dios con ellos. Es decir, los padres excepcionales tienen confianza en su interior, porque saben por una parte que son incapaces de cumplir la tarea tan excepcional que nos es dada, ¿verdad? Pero también tenemos confianza porque el que hará la obra es Dios en nosotros, ¿sí? ¿No? Porque conocen el compromiso de Dios con ellos. El versículo del capítulo 2, versículo 2 y 3 de 10 a 12 dice, después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros del Evangelio de Dios en medio de muchas oposición. Qué ejemplo, ¿no? Después de haber sido machacado en otra ciudad, ellos vinieron y sufrieron también y tuvieron el valor de seguir predicando. Qué ejemplo los tesalonicenses recibieron de Pablo en este momento. Y después dice, ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro, Jesús nuestro Señor, dirijan nuestros caminos a vosotros y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. ¿Qué ejemplo está dando Pablo ahora, no? Dios está presente y está con nosotros en esta tarea. Es Él que actúa en nosotros, es Él que nos va a dar la fuerza de cumplir lo que Él nos pide. Y Pablo nos lo recuerda en otro versículo, en el capítulo 5, versículo 23 a 24, dice así, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que vuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, termina, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No es una expresión de fe, de confianza de que el Señor realmente tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y quizá la tarea te parece grande a ti, te parece imposible,
imposible de cumplir, pero Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Y todas estas predicaciones sobre yo y mi casa serviremos al Señor, seguiremos a Dios. Uno dirá, wow, hemos oído tantas cosas y tantas recomendaciones y tantas direcciones y tantas enseñanzas que yo soy incapaz. Pues está bien que reconozcamos que somos incapaces, pero Dios es el fiel que nos hará cambiar y que seamos capaces en todo. ¿Lo creéis? Amén. Solamente hay que buscarlo y venir hacia Él. Para terminar, ¿sabéis cuál es el último versículo del Antiguo Testamento? ¿El último libro cuál es? Malaquía. ¿Y el último versículo? ¿Sabes? Dice, bueno, está marcado ahí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿No es una maravillosa promesa? ¿No es una maravillosa promesa para todos nosotros? Que Dios en su mente, en su corazón, tiene este propósito y lo va a cumplir. Así que podemos orar por nuestros hijos, podemos orar por nuestra familia, podemos orar mutuamente los unos por los otros con esta visión de que Dios hará las cosas. Si sabemos nosotros ponernos a su disposición. ¿Quieres ponerte a su disposición? A la disposición de Dios en tu vida. Simplemente dile que sí. Vamos a orar y vamos a terminar este culto esta mañana. Cantaremos un coro más.